Pasamos al dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Como sucedió con los dictámenes anteriores, ya se dieron los posicionamientos de los partidos, los votos particulares, así es que entramos a la discusión directo a favor y en contra. Tiene el uso de la palabra el senador Néstor Camarillo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos en contra. Muchas gracias, presidente. Con tu venia. Adelante. Antes de iniciar con este mensaje, quisiera ocupar un poco de mi tiempo para pedirle de manera enérgica, clara y contundente al senador de Morena que estuvo en esta tribuna diciendo que con dinero honrado y no mal habido se puede ir a los table dance, decirle que pida y ofrezca una disculpa pública, así como usted lo hizo a nombre de su movimiento. Creo que esta máxima tribuna no se pueden venir a decir locuras, y mucho menos una como esa, que ofende a las mujeres, que ofende a los ciudadanos, a las y los mexicanos, y que nos ofende como senadores de la República. Entiendo que para tener narrativa desde el oficialismo se dicen este tipo de locuras. Así que desde aquí pido al senador de Morena que ofrezca una disculpa a todo el pueblo de México, pero puntualizando a las mujeres de nuestro país, no a la violencia y mucho menos a ese tipo de locuras. Muchas gracias. Hoy materializan las leyes secundarias de sus atrocidades. Hoy ponen otro clavo en el ataúd del Poder Judicial. Han demostrado que no saben escuchar y que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Los hechos no mienten. Hay muchas preguntas y pocas respuestas. ¿Por qué tantos renunciaron a participar en las elecciones judiciales? ¿Por qué hay tantos escándalos de acarreo para inscribir a personas para la próxima elección de personas juzgadoras? ¿Por qué tuvieron acarreados para la inscripción? No es casualidad que reconocidas personas impartidoras de justicia no quisieron inscribirse porque saben que ustedes van a poner a las personas que estén con el oficialismo. Han demostrado públicamente que no les importa que una persona sea la peor evaluada para tener un cargo. Ustedes lo ponen donde ustedes quieren que esté. Adiós a la carrera judicial, adiós a la imparcialidad, adiós al profesionalismo. Hola al azar, hola a las personas juzgadoras que obedezcan órdenes del movimiento y del régimen. Esto es preocupante. Pero el tiempo nos ha dado la razón y la historia los va a juzgar. Siguen sin tener claridad, siguen sin demostrar que esto es viable, y ahora llegan estas leyes secundarias, donde queda claro que quieren dotar al órgano de administración judicial con la facultad para determinar concursos abiertos. ¿Concursos abiertos? Si ustedes, los oficialistas, van a hacer como siempre sus caprichos. En todo quieren ser juez y parte, quieren controlar todo lo que les incomoda. Fíjense bien las incongruencias. Quieren acabar con el nepotismo en el Poder Judicial, pero no en los cargos públicos que ustedes se reparten entre familias. Dicen que el buen juez por su casa empieza, pero ustedes no quieren perder sus privilegios. Atentan contra la Escuela Judicial Electoral, una institución que ha forjado a muchas generaciones. Les incomoda que formen a personas con criterios diferentes a los de ustedes. Además,
No les basta con querer dejar solo a los que piensan como ustedes, solo a los posibles juzgadores que compartan todas las ideas del oficialismo. Eso no les basta. Quieren que si alguno les incomoda, gana la elección y llega a ser persona juzgadora, tener un garrote llamado órgano de administración judicial para quitarlos y borrarlos, bajo los falsos argumentos de eliminarlos de sus caminos. Dicen que habrá sanciones cuando la persona juzgadora tenga notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar. Veremos si son capaces de aplicarlos. Pues insisto, se les da a justificar a los suyos. Por ejemplo, solapan que llegue a la Suprema Corte de Justicia personas que van a aprender y tienen una curva de aprendizaje, y no olviden que la ignorancia es atrevida y la ignorancia también es costosa. Para finalizar, y concluyo, presidente, quiero decirles a los estudiantes de Derecho de nuestro país, a aquellos que les arrebataron el sueño de construir una carrera judicial, a aquellos padres y madres de familias que están preocupados por su futuro, pues llevaban muchos años construyendo su trayectoria. A ustedes les digo, nosotros hemos sido una oposición responsable, no nos hemos doblado desde el inicio, los hemos defendido y lo seguiremos haciendo en esta, la máxima tribuna del país. Estamos con ustedes, no les hemos fallado ni les vamos a fallar. Así que por todas las personas juzgadoras de Puebla que me están escuchando, por todas las personas de Puebla que me están escuchando, por todas y todos los mexicanos, nuestro voto será en contra. Muchas gracias. Gracias, senador Camarillo Medina. Tiene el uso de la palabra la senadora María Martina Cantún Can, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar a favor hasta por 5 minutos. Con el permiso de la presidencia, compañeros y compañeras senadoras, el sistema de justicia en México se caracterizó por gobiernos neoliberales con un sistema de nepotismo, corrupción y tráfico de influencias. El Poder Judicial ha llevado a cabo prácticas de corrupción que han puesto en duda la legitimidad y la legalidad en sus resoluciones, porque en muchos casos han puesto por encima del interés social intereses del grupo de poder. La Ley General de Responsabilidades Administrativas lo que logra es armonizar que la reforma constitucional en materia del Poder Judicial, incorporando el lenguaje incluyente, así como principios fundamentales, tales como la ética, honestidad, honradez, perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos. Esta ley es vital para asegurar la coherencia del sistema legal, fortalecer la ética en el servicio público y garantizar la eficacia en el servicio, en la aplicación de responsabilidades dentro del Poder Judicial. Incluye el concepto de personas servidoras públicas con lenguaje incluyente y ampliando su alcance, la cultura de respeto y la protección a los derechos humanos. Establece tribunales de disciplina judicial para abordar las responsabilidades específicas dentro del Poder Judicial con mecanismos claros de investigación y sanción. También va a obligar a todos a las declaraciones patrimoniales, la austeridad y la racionalidad en el uso de los recursos públicos, la perspectiva de género y de los derechos humanos como rectores en su desempeño de las personas servidoras públicas. En el 41% de los funcionarios administrativos y el 57% de los jueces, magistrados y secretarios tienen a sus familiares trabajando en esta judicatura desde 2 hasta 79 familiares. Por eso la defienden tanto, porque saben que sus familiares no tienen la preparación profesional
Y si no se registraron en este proceso, que se votará en junio de 2025, ya no tendrán cabida en este Poder Judicial. El gobierno de la Cuarta Transformación, con las reformas al Poder Judicial, ha buscado transformar este poder con la finalidad de garantizar el acceso a la justicia de los y las mexicanos con eficiencia, expedita y pronta. Para ello es necesario que las personas juzgadoras tengan la preparación profesional que les permita contar con las capacidades necesarias para poder mejorar la impartición de justicia. Esta reforma que estamos discutiendo hoy propone que la Ley General de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial busca profesionalizar a las personas juzgadoras para que tengan un mejor desempeño de competencias técnicas y éticas. Con esta reforma se garantizará que los cargos jurisdiccionales sean ocupadas por personas que sean capaces, comprometidas y cuenten con la experiencia que fortalezca tanto la impartición de justicia como la confianza al Poder Judicial por parte de la ciudadanía. Necesitamos que las personas juzgadoras estén preparadas para que en sus funciones se fortalezca el derecho al acceso a la justicia con prontitud, equidad e imparcialidad, pero sobre todo que no permita que el Poder Judicial siga realizando actos de nepotismo y corrupción. Con esta reforma se va a combatir el nepotismo, se terminan las redes familiares del Poder Judicial, ya no más poder por encima del interés del pueblo y de los grupos de poder. El Grupo Parlamentario de Morena está convencido que estas reformas acercarán a la justicia del pueblo, por un acceso a la justicia más eficaz, eficiente, transparente y sin corrupción. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Cantún Can. Sigue en el uso de la palabra la senadora Karen Michelle González Márquez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en Contra. Hasta por 5 minutos. ¿No está? Con su venia, presidente. Adelante. Hoy, desde esta tribuna, levanto la voz por un México que no quiere volver a ser rehén del autoritarismo. Un México que tras años de luchas construyó instituciones para garantizar equilibrio, justicia y democracia, y que ahora ve esas conquistas amenazadas por un oficialismo que no tolera los límites a su poder. La llamada reforma judicial no es un avance ni una democratización de la justicia como quieren hacernos creer. Es en realidad una trampa hábilmente disfrazada. Es un asalto al Poder Judicial para transformarlo en una extensión del actual poder, grupo en el poder. Y solo basta ver esta última estocada al Poder Judicial, las reformas secundarias a la ley. Comenzamos por el Tribunal de Disciplina Judicial. Nos dicen que es para garantizar la rendición de cuentas y la verdad es otra. Estos tribunales no son más que la santa inquisición del oficialismo. Si acaso alguien llegara a trascender los filtros partidistas y hubiera un juez o una jueza que no obedezca al Ejecutivo, podrá ser perseguido con sanciones, suspensiones y hasta juicios políticos. Y una justicia arrodillada no es justicia, es sometimiento. También la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación elimina la autonomía de la Corte y el Tribunal Electoral. Ahora, los juzgadores no serán elegidos por su preparación o méritos, sino por su obediencia al partido en el poder del que está hoy y del que esté mañana. Esto se trata de aniquilar la carrera judicial y reemplazarla con un sistema de lealtades y de complicidades políticas. Y estas reformas otorgan facultades desproporcionadas
al órgano de investigación del Tribunal de Disciplina, que ahora podrá armar expedientes y destituir jueces por el simple hecho de emitir sentencias contrarias a los intereses del gobierno. ¿Esto es democratizar la justicia? No. Esto es construir un régimen de terror legal. Es que este régimen todo lo que toca lo destruye y lo sustituye con algo peor. No olvidemos el pasado reciente. El INSABI reemplazó al Seguro Popular, una institución perfectible que funcionaba, y lo hizo con engaños y promesas vacías. ¿Y qué obtuvimos? Un sistema de salud colapsado. Ahora pretenden hacer lo mismo con el Poder Judicial, destruirlo y sustituirlo con algo que ni ustedes saben en qué va a acabar. Senadoras y senadores, aprobar estas leyes secundarias no es un simple trámite legislativo, es la estocada final a un proyecto que comenzó con la reforma constitucional y cuyo objetivo es uno: controlar al Poder Judicial. ¿Dónde queda la división de poderes? ¿Dónde queda la justicia imparcial? Y si permitimos que esto siga avanzando, ¿cuál será el final? No se equivoquen. Lo que está en juego hoy no es solo una ley más, es la libertad de millones de mexicanas y mexicanos. Es la posibilidad de que un juez pueda decirle no al poder cuando sea necesario. Esta trampa disfrazada de reforma destruirá lo que generaciones de mexicanas y mexicanos construyeron con tanto esfuerzo. La justicia no debe ser el peón del gobierno, sino un escudo del pueblo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora González Márquez. Tiene ahora la palabra el senador Gilberto Hernández Villafuerte, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para hablar en favor hasta por 5 minutos. Gracias. Con la venia, señor presidente. Adelante. Compañeras y compañeros legisladores, todos quienes formamos parte del servicio público, estamos obligados a trabajar para la construcción de un gobierno justo y eficiente. Nuestra responsabilidad es con la ciudadanía y por ellos nuestras actividades deben realizarse con ética, integridad, profesionalismo, imparcialidad, legalidad, rendición de cuentas y con austeridad. En este sentido, es fundamental las reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas para incorporar a quienes formarán parte de los tribunales de disciplina judicial y el órgano de administración judicial, creados en la reforma constitucional del Poder Judicial en este septiembre del 2024, en este marco normativo. Asimismo, con esta reforma, todos y todas las personas servidoras públicas deberemos ejercer nuestro encargo con los principios de austeridad y racionalidad en el uso de los recursos públicos para el buen desempeño de la administración pública en bienestar colectivo, obligándonos a todas y a todos a actuar con prudencia en su uso y asegurar que estos se asignen de manera estratégica, considerando criterios y objetivos claros que permitan el beneficio social y la generación de políticas públicas sostenibles y efectivas. Estaremos obligados también a observar los códigos de conducta para responder a las necesidades de la sociedad y, en caso de no hacerlo, seremos acreedores a sanciones administrativas. Lo anterior, debido a que en estos códigos se establecen principios claros para el cumplimiento del servicio y son la base esencial del correcto funcionamiento de la gestión pública. Es de destacar que con esta reforma se incorpora el lenguaje incluyente, atendiendo las múltiples demandas ciudadanas de igualdad y respeto hacia todas las personas, independientemente de su género, identidad, orientación sexual, origen étnico y discapacidad, para lograr un México más inclusivo. En esta legislatura paritaria
con representación de las comunidades indígenas y afromexicanas, es una obligación realizar este tipo de adecuaciones normativas, porque recordemos, la discriminación en cualquiera de sus formas no solo vulnera los derechos, sino que fragmenta a nuestras comunidades y debilita el tejido social. Hoy, más que nunca, tenemos la oportunidad de ser agentes de cambio. Evitemos la discriminación y contribuyamos a un futuro donde la justicia y la igualdad sean pilares de nuestra convivencia. Compañeras y compañeros, ser una persona servidora pública no es un privilegio, es un compromiso inquebrantable con la sociedad. Es asumir con responsabilidad la confianza que las personas depositaron en nosotros para trabajar en favor de sus derechos y de su bienestar. Cumplamos con nuestro deber, con la excelencia que la ciudadanía exige. Nuestro servicio al pueblo debe garantizar la confianza ciudadana, la rendición de cuentas y la erradicación de cualquier abuso en el servicio. Hagamos de nuestro trabajo un reflejo de vocación y voluntad de servir. Continuemos con firmeza, ética y compromiso transformando a México y vigilando que el actuar público sea a favor de la democracia, la justicia y la igualdad. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador Villafuerte. Tiene ahora la palabra para cerrar esta ronda el senador Juan Carlos Loera de la Rosa, del Grupo Parlamentario de Morena, en favor hasta por 5 minutos. Con su permiso, presidente. Adelante. La mesa directiva. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Un saludo también a todas las personas que están siguiendo esta sesión. ¿Qué hay más democrático que la elección popular? ¿Por qué habría de ser diferente la administración de justicia a las otras áreas de la vida pública nacional? La iniciativa que hoy discutimos no desconoce la división de poderes, como sostiene la oposición. Por el contrario, lo que se busca es que, al igual que en el Poder Ejecutivo y nosotros el Legislativo, los jueces, magistrados y ministros lleguen a sus cargos mediante la voluntad popular. ¿Y por qué creen que las mexicanas y los mexicanos quieren que esto ocurra? Porque demandan un poder judicial cercano, que esté cerca de la gente, cerca del pueblo, que sea sensible a las muchas problemáticas que se enfrentan todos los días en la calle. Pero ¿cómo iba a ocurrir eso si el modelo anterior permitía no solo que percibieran ingresos fuera de toda proporción, sino que su renovación fuera mediante decisiones corruptas infundadas por el compadrazgo y los lazos familiares y afectivos? Un poder que imparta justicia con sentido social es una expresión mucho más democrática que el mantenerse aislado y por encima de todo, incluso por encima de la gente. Hoy defendemos lo que es justo, lo que es correcto y lo que el pueblo de México merece. Servidores públicos verdaderamente comprometidos con el bienestar de las y los ciudadanos, que administren los recursos públicos de manera eficiente y transparente. Servidores públicos cuyo desempeño esté guiado por los principios de austeridad y racionalidad, asegurando que el uso responsable de los recursos sea un pilar esencial en su trabajo. Y es que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Esa es la bandera que en Morena enarbolamos con orgullo, porque creemos firmemente que los recursos de México deben de beneficiar a todas y todos, y no solo a una élite privilegiada. A diferencia de los gobiernos del PRI, del PAN y del PRI, que durante décadas respaldaron un sistema en el que los servidores públicos disfrutaban de sueldos exorbitantes. Un ejemplo claro es el caso de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien percibe un sueldo mensual neto de 206,947 pesos, además de 416,754 anuales como pago por riesgo, ingreso superior
a 112,590 pesos al sueldo neto mensual que percibió el presidente Andrés Manuel López Obrador y que ahora percibe la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Pero este problema no se limita únicamente a los altos sueldos. En administraciones pasadas, entre otras cosas, también se permitió la creación de fideicomisos opacos que, lejos de servir al pueblo, solo enriquecieron a la cúpula del poder. Un ejemplo indignante es el fideicomiso de pensiones complementarias para magistrados y jueces jubilados, creado en 2008 en la administración corrupta de Felipe Calderón. Al tercer trimestre de 2024, este fideicomiso acumula la escandalosa cifra de 5,345 millones de pesos. Este monto equivale a casi 900,000 pensiones bimestrales del programa del adulto mayor, un programa que impacta directamente en la calidad de vida de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Esto refleja una preferencia histórica para privilegiar a una élite, un contraste que no solo indigna, sino que pone en evidencia la desigualdad estructural sostenida y defendida por los gobiernos del pasado y que lamentablemente la oposición continúa defendiendo en el presente. Por ello, la reforma que hoy impulsamos es un acto de reivindicación histórica. Proponemos que la austeridad y la racionalidad en el uso de los recursos sean los principios rectores del servicio público, que quienes ostentan el poder comprendan que no son dueños de los recursos del pueblo, sino únicamente son sus administradores. Esa es la transformación que México necesita, porque no queremos más fideicomisos oscuros, no más sueldos millonarios, no más insultos a la inteligencia y la paciencia del pueblo. El tiempo de los excesos ha terminado. Sí, termina, Hoy, senador. la austeridad republicana no es solo una política. Termino, presidente. Gracias. Es una declaración de principios. Es un recordatorio de que el poder pertenece al pueblo y no una cúpula que se aferra a sus privilegios. Es cuanto, presidente. Gracias, senador Loera de la Rosa. Agotada la lista de personas oradoras registradas, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Suficientemente discutido en lo general, presidente. En consecuencia, solicito a la Secretaría informe a la Asamblea sobre las reservas de artículos o adiciones recibidas y registradas. Con gusto, presidente. Doy lectura. Senador Néstor Camarillo Medina, del PRI, artículo 9, y senadora Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, de Morena, artículo 148. Son todas las reservas, presidente. Consulto si alguien más tiene interés en reservar algún artículo. ¿Seguros? Bueno. Se va a recoger la votación nominal del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en lo general. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y de los artículos no reservados.
Pregunto si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Sigue abierto el sistema. Pregunto nuevamente si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Sigue abierto el sistema. Procedo a dar el resultado, presidente. Ciérrese el sistema electrónico. Conforme al registro. Permítame, presidente, están entrando 3 senadores más. Procedo al resultado, presidente. Conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron un total de 107 votos. Senador, ¿el sentido de su voto? Ahora sí. Conforme al registro del sistema electrónico, se emitieron un total de 108 votos, de los cuales 77 son a favor, 31 en contra y ninguna abstención. En consecuencia, queda aprobado en lo general el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, asimismo en lo particular lo no reservado. Ahora vamos a pasar a las reservas, apenas me las entreguen. Discúlpeme, presidente. Tiene el uso de la palabra. No, el senador Néstor Camarillo Medina, del Grupo Parlamentario del PRI, reservó el artículo 9, ha pedido que se inserte en el diario de los debates. Se le agradece. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si es de aceptarse la reserva a discusión. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la reserva. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. No se admite discusión, presidente. Se desecha, el dictamen se mantiene en sus términos. Tiene ahora la palabra la senadora Beatriz Silva Robles Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena, quien ha reservado el artículo 148. Se retira la reserva, no hay nada que consultar, así es que ábrase el sistema electrónico hasta por 3 minutos para recoger la votación de los artículos 9 y 148 en lo particular. Sí, en los términos del dictamen, hasta por 3 minutos ábrase el sistema.
Pregunto si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Sigue abierto el sistema. Pregunto nuevamente si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Sigue abierto el sistema. Presidente, procedo a dar el resultado. Conforme el registro en el sistema electrónico, se emitieron un total de 102 votos, de los cuales 74 son a favor, 28 en contra y ninguna abstención. En consecuencia, quedan aprobados los artículos 9 y 148 en los términos del dictamen. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan, derogan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.